En las horas previas de la sesión especial donde se va a definir el veto, estamos tratando de seguir qué va a pasar luego con las distintas formaciones políticas. Por eso esta noche quiero saludar a Carlos Fara, analista político, es una de las principales autoridades dentro del marco del trabajo de la comunicación política y las estrategias aquí en la Argentina. Ahora, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvi, ¿cómo vas? Bien, muy bien. ¿Es cierto que estás vos también con el poroteo previo para ver qué es lo que va a pasar mañana con el voto al veto, que hasta acá parecería que se mantendría en pie? ¿Qué pasa cuando se elige esta herramienta, que recién lo veíamos con el doctor Sapsay, es absolutamente constitucional, pero contraría la voluntad de los legisladores? Bueno, viste que en un régimen presidencialista, y más sobre todo, digamos, en la Argentina, con un hiperpresidencialismo, el presidente, digamos, tiene bastantes herramientas, ¿no?, para poder escapar un poco a la voluntad del Congreso. De hecho, los decretos de necesidad de urgencia un poco tienen que ver con eso desde ya. Sé que va a ser un final abierto porque no solamente dependemos de que hagan los que voten, sino también dependemos de las abstenciones y dependemos de las ausencias, ¿no? Claro. Que ahí puede haber algunas, digamos, que puedan marcar una diferencia, digamos, un poco entre la vida y la muerte de este proyecto, teniendo en cuenta que si efectivamente, digamos, el diputado logra insistir con 2/3, después es bastante probable que el Senado, en donde la mayoría fue más holgada en la primera instancia, termine finalmente aprobando el proyecto, y después entraremos seguro en una discusión bastante constitucional respecto de qué pasa cuando el presidente dice que no va a respetar lo que diga el Congreso. Bueno, pero para eso recién estaba opinando, digamos, el doctor Sapsay sobre eso. Ahora, Carlos, hay una cuestión. Si finalmente el Poder Ejecutivo consigue el objetivo de bajar la ley y ratificar el veto, la lectura política con la que puede salir el presidente Javier Milei, ¿cuál sería para el oficialismo y en todo caso además qué va a pasar con la oposición? Bueno, primero, tener en cuenta que esto significa que es un gobierno que está atajando penales, no es un gobierno que está haciendo goles, ¿no? Ya pasó con la actualización jubilatoria, ya pasó, digamos, con el decreto del DNU por los fondos de la CIDE, y ahora, digamos, estamos en esta discusión de educación universitaria, y seguramente pasará en otros temas a lo largo del tiempo, porque está claro que es un gobierno que pudo sacar la ley bases y muy poco más, en una situación en donde es un poco reacio a establecer mecanismos de negociación eficientes con la oposición dialoguista, eso por un lado. Luego decir que pese a que el gobierno logre que funcione el veto presidencial, también es absolutamente cierto que tanto en la actualización jubilatoria como en presupuesto universitario el gobierno ya perdió la batalla en la opinión pública, ¿no? Son dos temas en donde la mayoría está en contra de la posición del gobierno. Y esto puede traer consecuencias, discúlpame Carlos, esto de perder la batalla con la opinión pública, ¿puede traer consecuencias? Bueno, a ver, ya trae consecuencias porque de hecho sabemos que el gobierno hace por lo menos un par de meses está con mayor desaprobación que aprobación, ¿no? Con lo cual, por un lado, significa que esto, digamos, las decisiones que está tomando, los vetos que está tomando, le generan un desgaste frente a la mayoría social, inclusive gente que lo votó. Y la otra cuestión es que lo que habitualmente pasa en la política es que cuando un gobierno entra en situación de mayor desaprobación que aprobación, o que pierde estas batallas, como decíamos, en la opinión pública, es probable que la oposición se anime a seguir planteando temas en donde lo puedan acorralar al gobierno. Y aunque de todas maneras las leyes no se aprueben, significa que de todas maneras están un poco, digamos, en la lógica de producirle un desgaste y obligarlo al gobierno a cambiar un poco su estrategia en relación con la oposición.
En este contexto, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. En este contexto reaparece Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Intentando disputar la presidencia del PJ. ¿Cuánto le sirve a Milei esa reaparición y cuánto le sirve a Cristina también que Milei empiece a erosionar su imagen en la opinión pública? Mira, yo creo que la aparición de Cristina le sirve a los dos, le sirve a Cristina y le sirve a Milei, porque eso, digamos, lleva a que marcar como que el gran parámetro de la discusión política en Argentina es entre Milei y Cristina, ¿no? Es como una especie de juego de contrafigura, de blanco-negro, desplazando el protagonismo de cualquier otra figura, por ejemplo, como la de Mauricio Macri en estas circunstancias. Entonces, en ese punto yo te diría que el gobierno sin duda lo recibe bien. Al mismo tiempo, digamos que Cristina vuelve a ocupar un rol preponderante dentro de esa oposición más intransigente y que esto nos podría llegar a abrir también un poco la alternativa de pensar si efectivamente Cristina no está considerando ser candidata, ¿no?, en la elección del año que viene. Bueno, pero hay un punto muy importante que tiene que ver con la decisión de la Cámara de Casación, porque Cristina Fernández de Kirchner tiene una condena judicial y se está cumpliendo todo el proceso para saber si en definitiva se ratifica o no esa condena, que iría entre a 4 o 6 años, lo cual queda además con una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Ese es un factor que no hay que perder de vista, ¿verdad? Hay dos detalles. El primero es, yo creo que efectivamente la probabilidad de que la sentencia de primera instancia se confirme en la Cámara de Casación, creo que le ha llevado a Cristina también a mover esta ficha de pensar en la presidencia del PJ, ¿no? Digamos, como de vuelta a volver al redil político, de manera de alguna forma mandar una especie de mensaje a la justicia. A la expresidenta le queda una instancia en la Corte Suprema de Justicia, y en un año electoral, teniendo en cuenta que Casación fallaría o comunicaría su decisión hacia mitad de noviembre, te diría que en un año electoral es más difícil que la Corte Suprema emita una opinión sobre una cuestión que tiene nombre y apellido en la política, ¿no? Con lo cual, digamos, vamos a ponerle un signo de interrogación a lo que pueda pasar con Cristina en ese sentido. Ahora, si finalmente fuera favorable para la expresidenta la posibilidad de continuar la carrera política, ¿imaginás un mano a mano en la provincia de Buenos Aires entre Karina Milei y Cristina Kirchner? Y podría ser perfectamente, ¿no? Todos sabemos, digamos, que eso polarizaría fuertemente la elección en el principal distrito del país, un distrito del país en donde, si bien en las elecciones presidenciales o de cargos ejecutivos el peronismo, kirchnerismo viene ganando, también es absolutamente cierto que le va mal en las legislativas, ¿no? Fue mal en el 13, en el 17, en el 21 y podría irle mal en el 25, con lo cual una competencia de Cristina hasta podría llegar a, mediante una polarización fuerte, podría llegar a otorgarle un triunfo al gobierno al principal distrito del país. Ahora, también hay otra cuestión, porque los referentes que aparecen en la oposición de alguna manera están ligados al pasado. Más allá de la valoración personal que se pueda hacer de cada uno de ellos, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, debería imponerse sola otra alternativa y sin embargo no surge. ¿Por qué? Bueno, primero te diría que el shock que recibe la oposición por el triunfo de Milei es grande, ¿no? Con lo cual esto ya de por sí lleva a que los procesos de renovación o regeneración dirigencial sean más complicados, ¿no?, que en una derrota común. En segundo lugar, también tener en cuenta que estos dos referentes opositores, Macri y Cristina, hacen todo lo posible por evitar una regeneración generacional en sus respectivas fuerzas, ¿no? Cristina, mediante la Cámpora, digamos, hoy está en una puja con Kicillof por esta cuestión de si hace falta o no una nueva canción dentro del espectro kirchnerista, y Macri, obviamente, en abierta puja con Patricia Bullrich.
De manera que entre que no surge, no hay, digamos, suficiente, yo te diría, tiempo todavía como para que surjan nuevas figuras, ¿no? Después de la elección del año pasado, en el medio de una crisis económica muy fuerte y con líderes que además, creo yo, obturan de alguna manera una cierta renovación política, bueno, pues lo que tenemos son Milei contra los de siempre, ¿no? Con los que ya estaban antes de que Milei llegara a la política. Bueno, te hago una última pregunta y tiene que ver, los líderes no permiten la posibilidad de que nazcan delfines o sucesores en líneas generales, pero quiero preguntarte sobre Javier Milei. Con este tono, las formas, la insistencia en los cuestionamientos, el avanzar contra algunos sectores, la prensa, por ejemplo, la decisión de cerrar o amagar con cerrar algunas sucursales bancarias en el interior del país si no se cumplen determinados preceptos, mantener los vetos, aunque sean temas populares, ¿refuerza su imagen? ¿Le hace bien esto o lo aleja de eventuales y potenciales votantes? A ver, está claro que primero, a medida que va pasando el tiempo, se va desgastando la novedad, ¿no? Y si a esto le sumas un gobierno, un presidente que se muestra, yo diría, poco empático con temas de mucha sensibilidad social, ¿no? El tema jubilatorio, el tema educativo, ahora el tema salud, ¿no? Con la discusión sobre el Hospital Bonaparte. Me parece que es un presidente que en ese punto se aleja un poco de la opinión pública y de algunos votantes propios. Eso por un lado. Lo que hay que tener en cuenta es que el presidente, la cuenta que saca es que si él cede en alguna de estas propuestas que implican gasto público, entonces de esa manera pierde un poco el control de la política estricta para vencer a la inflación, y vencer a la inflación él cree que es su principal argumento para la elección del año que viene. De manera que lo que él está haciendo es aceptar pagar algunos costos sociales en este corto plazo, en esta coyuntura, pensando en que él, a través de un éxito en la inflación y de una recuperación del consumo, finalmente eso le va a traer una recuperación de aprobación presidencial y le va a dar una buena chance en la elección legislativa del año que viene. Muy bien, Carlos Fara, analista político, te agradecemos como siempre esta posibilidad de tomar los principales temas y analizarlos aquí en Noticias a las 20:30. Gracias y buenas noches. Chao, buenas noches.